Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Lautréamont que se llama Los Cantos de Maldoror. Lautréamont nació el 4 de abril de 1846 en Montevideo y se murió el 24 de noviembre de 1870 en el Distrito 9 de París, en Francia. Su verdadero nombre era Isidoro Luciano Ducas. Y bueno, en la contraportada del libro dicen: cuando en 1869, bajo el seudónimo de Lautréamont, Isidore Ducas hizo imprimir Los Cantos de Maldoror, es un texto inclasificable que el joven poeta de 23 años ofreció a sus lectores. Esta epopeya del miedo, de las tinieblas y del mal que brandea su abanico de crueldades y hace ensordecer un fondo de terror infantil en las amplias estrofas de sus 6 cantos, permanecerá ah, más o menos sin eco al momento de su aparición. Hubo que esperar su redescubrimiento por los surrealistas para que este libro, donde se inaugura la transgresión moderna, tomara su verdadero lugar. Y bueno, en la introducción del libro se nos dice que Lautréamont vivió solo 13 años en Montevideo y que en la década de 1860 se fue a vivir a Francia y hasta vivió ahí hasta su muerte, que fue en 1870 por causas misteriosas. Y bueno, este es un retrato suyo. Y yo solo quería leer algunos pasajes de los 6 cantos. Es una epopeya, como dicen, lo que quiere decir que, am, pues, no solo es como poesía en prosa, sino realmente que prosa, o vamos, tiene una parte narrativa que es bastante interesante, pero que yo no voy a abordar, puesto que solo voy a leer ciertos fragmentos para que se den una idea de eso que decían aquí, de cómo pues está presente el miedo y pues la crueldad y el mal y bueno, también como los fluidos corporales. Yo solo quería recordar como la sensación que tuve cuando leí este libro, porque bueno, ya tiene bastante que lo leí. Y pues no sé, no sabría muy bien cómo explicarlo, pero yo recuerdo que me sentía como en un sueño o como, ajá, como cuando nadas en un sueño y alrededor hay como algas o no sé, es así una sensación como muy líquida, pero bueno, aquí en el primer canto dice: plazca al cielo que el lector, valiente y convertido momentáneamente en feroz como aquello que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las mareas desoladas de estas páginas sombrías y llenas de veneno, puesto que a menos que traiga en su lectura una lógica rigurosa y una tensión de espíritu igual al menos a su desafío, las emanaciones mortales de este libro lo, lo embeberán o lo ahogarán o ahogarán su alma como el azúcar, como el agua al azúcar. Y no está bien que todo el mundo lea estas páginas. Algunos, solo algunos, saborearán el fruto amargo sin peligro. Por consiguiente, alma tímida, antes de penetrar más lejos en semejantes tierras inexploradas, dirige tus talones hacia atrás y no hacia adelante. Escucha bien esto que digo. Dirige tus talones hacia atrás y no hacia adelante, como los ojos de un hijo que se da vuelta respetuosamente de la contemplación augusta de la cara materna, o más bien como un ángulo perdido de vista de grullas friolentas meditando mucho que durante el invierno vuelan potentemente a través del silencio.
todos los vuelos tendidos hacia un punto determinado del horizonte, de donde de golpe parte un viento extraño y fuerte, precursor de la tempestad. Y así va a seguir. Bueno, hay una mezcla muy, bueno, supongo que por eso les gustaba a los surrealistas. Hay una mezcla muy onírica de la naturaleza con la voluntad del mal, digamos, o pues sí, lo que concierne como a lo humano, demasiado humano. Y por ejemplo aquí dice, esto está en el segundo canto, después de, o desde ese tiempo o desde entonces, he asistido a las revoluciones de nuestro globo, las, los terremotos o los temblores de esta tierra, los volcanes con su lava alrededor. El simum del desierto y los náufragos de la tempestad han tenido mi presencia por espectador impasible. Desde ese tiempo, desde entonces, he visto varias generaciones humanas elevar en la mañana sus alas y sus ojos hacia el espacio con una dicha inexperta o inexperimentada, con la dicha inexperimentada del crisálida o de la crisálida que saluda su última metamorfosis y muere la noche antes de el crepúsculo, la, con la cabeza encorvada como flores faneando que balancea el silbido quejumbroso del viento. Pero ustedes permanecen siempre iguales. Ningún cambio, ningún aire no aflora las rocas escarpadas y los valles inmensos de su identidad. Sus pirámides modestas durarán más que las pirámides de Egipto, hormigueros elevados por la estupidez y la esclavitud. El final de los siglos verá todavía parado frente a o sobre las ruinas del tiempo, sus cifras cabalísticas, sus ecuaciones lacónicas y sus líneas esculturales, darle asiento o asentar a la venganza diestra del Todopoderoso, mientras que las estrellas se apagarán con desesperación como trombos en la eternidad de una noche horrible y universal, y que la humanidad, haciendo muecas, tendrá pesadillas al darle cuentas o al hacer cuentas con el juicio final. Igual hay un tono bastante apocalíptico en estas páginas. Y aquí, bueno, este pasaje es más escatológico, podríamos decir. Así que, bueno, yo se los advertía. El bulldog, enojado, se escapó hacia la campaña o hacia el campo, trayendo consigo durante un espacio de la ruta que es siempre demasiado largo, por muy corto que fuese, el cuerpo de la niña joven suspendido, que no había podido librarse más que gracias a las sacudidas de la huida, pero el perro, temía atacar a su maestro, que ya no lo volvería a ver. Es decir, el maestro, tiró de su bolsa un cuchillo americano compuesto de 10 a 12 láminas que servían a diversos usos. Él abrió las patas angulosas de la hidra de acero y, provisto de un semejante escalpelo, viendo que el gasón no había todavía desaparecido bajo el color de tanta sangre vertida, se preparó sin palidecer a buscar valientemente dentro de la vagina de la desafortunada niña. Ese hoyo se hizo más largo. Él retiró sucesivamente los órganos interiores. Los pulmones, el hígado y por fin el corazón mismo fueron arrancados de sus fundamentos y traídos a la luz del día.
para la apertura insoportable. El sacrificador se dio cuenta de que la joven niña, pollo vacío, estaba muerta desde hace tiempo, por lo que cesó la perseverancia creciente de sus iras y dejó el cadáver dormir a la sombra de un plátano. Y bueno, este es el fragmento del cuarto canto que quería leer. Está aquí, es como una justificación que, bueno, es bastante pertinente después de lo que acabo de leer. Pero bueno, dice: porque si dejo mis vicios transpirar en estas páginas, uno no creerá que mm, o uno no creerá más en las virtudes que aquí podría hacer resplandecer. Um, Posicionaría la aureola tan alto que los más grandes genios del porvenir atestiguarían por mí un sincero reconocimiento. Así entonces la hipocresía será sacada completamente de mi estancia. Habrá en mis cantos una prueba imponente de potencia para despreciar así las opiniones recibidas. El canto por sí mismo y no para sus semejantes. Él no posiciona la medida de su inspiración en la balanza humana. Libre como la tempestad, él ha venido a tocar un día la terrible voluntad de las páginas indomables. Él no teme nada si no es sí mismo. En sus combates sobrenaturales atacará al hombre y al creador con ventaja, como cuando el espadón saca o blandea su espada del vientre de la ballena. Que sea maldito por sus hijos y por mi mano descarnada aquel que persista a no comprender los canguros implacables de la risa y las pulgas audiciosas de la caricatura. Así que bueno, aquí de lo que yo entendí es que pues él defiende su voluntad y su libertad como poeta a capa y espada, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, voy a apurarme porque ya solo me quedan dos fragmentos que leer. Y dice: cada uno tiene el buen sentido o el sentido común de confesar sin dificultad, aunque con un poco de gracia malvada, que no se da cuenta primeramente del vínculo tan lejano que sea, que señala, que yo señalo entre la belleza del robo del Milán real y de la figura del niño elevándose dulcemente por encima del sarcófago o del ataúd descubierto como un nenúfar que perfora la superficie de las aguas. Y he ahí precisamente en qué consiste la imperdonable falta que mantiene la inamovible situación de una falta de arrepentimiento, tocando la ignorancia voluntaria en la que uno se encorva. Ese vínculo de calma majestuosa entre los dos términos de mi narcótica comparación no es ya más que demasiado común y un símbolo bastante comprensible porque yo me sorprendo cada vez más de aquello que no puede tener como sola excusa que ese mismo carácter vulgar o de vulgaridad que llama sobre todo un objeto o espectáculo que nos espera un profundo sentimiento de indiferencia injusta, como si aquello que se ve cotidianamente no debiera despertar la atención de nuestra, no debiera despertar menos o despertar simplemente la atención de nuestra admiración. Aquí se está quejando que pues el mundo ha sido desencantado, por decirlo así. Y parte de su genialidad está en volverle a prestar
atención al mundo cotidiano, aunque sea para deformarlo o algo así. Y dice, por ejemplo, en este último pasaje del sexto canto, es de la cuarta sección, y de aquí va a ser algo que es bastante inusual, por decirlo menos. Me di cuenta que ya no tenía más que un ojo a la mitad de la frente, oh espejos de plata incrustados en los paneles de los vestíbulos. ¿Cuántos favores no me han dado o no me han hecho su o vuestro poder reflector? Desde el día en el que un gato de Angora me ronronea durante una hora, la voz parietal como un trépano que perfora el cráneo, enlazándose bruscamente sobre mi espalda, puesto que había hecho ebullir sus pequeños en un cubo o en una cubeta llena de alcohol, no ha dejado de lanzar contra mí mismo la flecha de los tormentos. Hoy, bajo la impresión de estas heridas que mi cuerpo ha recibido en diversas circunstancias, sea por la fatalidad de mi nacimiento, sea por el hecho de mi propia falta, acabado por las consecuencias de mi caída moral, algunas han sido reparadas, ¿quién preverá las otras? Espectador impasible de monstruosidades adquiridas o naturales que decoran las aponeurosis, que son las membranas blancas que se desarrollan en los músculos y terminan en las extremidades de los tendones, que decoran las aponeurosis y el intelecto de aquel que habla. Yo lanzo una larga mirada de satisfacción sobre la dualidad que me compone y me encuentro bello, bello como el vicio de conformación congenital de los órganos sexuales del hombre, consistiendo en la brevedad relativa del canal de la uretra y la división o la ausencia de su paro inferior, de tal suerte que ese canal se abre a una distancia variable del glande y por encima del pene, o todavía como la carúncula carnuda de forma cónica. Y bueno, ahí va a seguir describiendo los genitales, pero bueno, solo quería leer ese último pasaje para recordar que, pues, cuáles son como los elementos de la belleza del Otreamón, ¿no? Como decían en la contraportada, pues está el mal, pero también está lo corporal, también está como ese malditismo de las ciudades que lo emparentaría a Baudelaire, y pues su juventud y como, digamos, su pureza. Es por eso que en palabras de Bolaño sería como uno de los poetas malditos por excelencia. Su pureza pues no es más que energía para bueno, alcanzar más bien como pues eso que pues todos intuimos, pero él toca directamente, que sería, no sé, como pues algo que está al límite de la expresión, ¿no? Podría ser como algo, por eso también hay algo de blasfematorio en su escritura. Y pues bueno, si les gustó este video, pues denle like. Igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, pueden seguirme por Instagram. Y pues nada, nos vemos pronto.